Ahí se ve. Yo no. Ay, Dios. No sé cómo chatear. Está bien, esto. Entendido. A ver. ¿Cómo? Hola, ahí estoy viendo. ¿Se escucha? Sí, lo tuve que hacer del celular. ¿Qué haces? ¿Cómo anda, Marina? ¿Cómo andan, chicas? Sí, lo tuve que hacer del celular. Esta luz no está muy copada ahí atrás. Pero bueno, ahí. No, la voy a tener que apagar. Discúlpenme. Ay, porque si no, es como que tengo un halo. Sí, lo quería hacer desde la compu, pero parece ser que desde la compu el antivirus me estaba jodiendo algo, que es lo que voy a tener que ver después. Me estaba bloqueando el micrófono y la cámara. Así que lo voy a tener que ver para hacer para el próximo. A ver, a mí no me está saliendo nada, chicas. O sea, el chat, ahí sí. Ahora sí. Bueno, buenísimo. Si quieren empezar a preguntar, pueden empezar a preguntar. Más que nada esto es para hablar de la... No para preguntas personales, sino para hablar de lo que se habla en el canal todo el tiempo. Y... ¿Qué tal a todas? Y bueno, lo que se pueda responder se va a responder y lo que no... hay cosas que por ahí tienen que quedar privadas. ¿Qué haces, Marina? ¿Cómo andas? Martita, Iva, las que voy viendo. A mí me quedaba más cómodo hacerlo con la computadora. Hola, María, Isida, porque veo mejor, es más grande, pero bueno, tendría que haberlo probado antes. Hola, María José, ¿cómo andás? A ver, vamos a ver. Por ahí no se van a ver las cartas, esto es lo único. Gracias, María Teresa. Bueno, ahí María José me preguntó si Jan tiene un doble. Ay, muchas gracias. Para las escenas con la señora. Bien, bien, Luciana, Olga. Hola, André, ¿cómo andás? Un beso. A ver. Bueno, esperemos que sale. Ay, gracias. A ver. Despacito porque se van. Claro que sí, tiene un doble. Acá todas las cartas están diciendo eso. Esto es un sí rotundo. Es un sí rotundo. Sí tiene un doble. A veces se puede notar un poquito. Si es de por ahí de lejos, bien. ¿Qué tal, Celeste? Si es de lejos, no. Pero hay gente que sí lo sabe. Hola, Carolina, ¿cómo estás? Sí, esto es un sí rotundo. Todas las cartas que salieron, gente, es un sí. Sí o sí. Hola, Iji. Bueno, a ver, muchas gracias. Bien, todo bien. Que me preguntaron si ya, que una vez que se va a visitar a la madre de Demet, ¿está bien? A ver, ¿cómo está? Voy a tener que agarrar una... Porque se me fue esa pregunta, perdón. Voy a buscar una virome. Perdón, chiquis, que voy a buscar una virome para anotarme las preguntas porque no se me van. Y no tengo virome. Que lo parió. Discúlpenme, ya estoy con ustedes. Porque se me van las preguntas. Momentos, voy a buscar una virome para anotar las preguntas.
Ay, acá estoy. Perdón la desprolijidad, pero pensé que tenía una virome. Si Baris tiene otro... Voy a anotarlas, ¿eh? Baris, otro proyecto. Ay, gracias. Si cada vez que viaja a Turquía visita a la madre de Demet. Perdón, ahí se me fueron. ¿Cómo está Tini? Y yo no sé, a ver, a su padre por lo que puso en IG. Gracias. La madre de Demet no sé si vive en otro lado, ¿no? Claro, o en Alemania. Podemos preguntar si la ve de vez en cuando. Se me fue. Ah, sí, le dijo algo al papá. Vamos a ver, vamos a empezar entonces. Vamos a ver si él la visita a la madre o la ve de vez en cuando, porque yo... cierto. Ahí está, ahí anoté. No sé cómo, yo no miro tele, no sé cómo le está yendo en el bailando a ella. No sé nada de nada. No, pueden ser otros también, no hay ningún problema. Sí, sé que fue el antivirus, lo que me... A ver, yo creo que en algún momento ellos no es que todo el tiempo se están viendo ni hablando, pero sí hay una comunicación. Acá las cartas hablan de una comunicación y hablan de que se pueden llegar a ver. Sí, sí, totalmente. Pero no sé si cada vez que va a Turquía, porque me parece que no vive en Turquía. Ay, voy a tener que poner... Hola. No lo voy a poder poner ahora. Porque quería poner Volcán. Acá ponemos... Si habla... Bueno, ahí está. A ver, bueno. Ya una sacamos. Vamos a preguntar si Baris tiene otro proyecto. Vamos a sacar... Gracias. Pero haceme, si va a ser una película, Paula Ucero. Ahí la anoté. Tengan paciencia. Gracias. Gracias. Bueno, vamos a ir con Baris. A ver si va a tener otro proyecto de trabajo. Sí, hola Irma, ¿cómo andas? Sí, a veces me cuesta, Milagros, hacer un poco los vivos, no sé por qué, pero me cuesta un poquito. No es que no me guste, ¿eh? Sí, sí, va a estar, esto va a quedar grabado y después le puedo poner subtítulos. Hola. Kerem Bursin. Ahí anoté, ¿eh? Gracias, gracias. Bueno, vamos a seguir. ¿Qué tal, chicas? Hola a todas. A ver.
a vivir a Turquía. ¿Ustedes dicen eso? ¿Si van a vivir en Turquía? Gracias. Porque, a ver, él va a Turquía, no es que no va. Gracias. Sí, pero háganme preguntas. A ver. Bueno, voy anotando. Muchas gracias. Vale, vas a tener otro proyecto de trabajo. Ay, gracias, Marina. Vamos a ver. Si Varis va a tener otro proyecto de trabajo. Hola, ¿cómo andas? A ver, pucha, me quedó nada más que me quedó en el caballero. Vamos a ver. Va a venir una noticia, pero como la tirada se cortó ahí, no sé qué noticia, así que voy a barajar. Yo lo que veo es que este hombre tiene problemas, y les voy a mostrar acá, problemas dentro de su casa. Hay problemas dentro de su casa. A ver si va a tener alguna propuesta de trabajo. Sí, háganme preguntas de Sebas que quieren saber y todo eso. A ver, sí va a tener una propuesta. El tema es que si él la va a agarrar o no. A ver, déjenme ver. Propuestas tiene. Sí, va a tener, yo por lo menos veo dos propuestas. Una que no sé si la va a agarrar y la otra sí. Acá el mensajero viene con algo. Viene con una noticia, una propuesta para hacer algo seguro. Me queda acá el trabajo lo último. Lo que pasa que después es como que se corta, es como que él no decide por ahí no hacerlo. Tal vez me puede estar hablando de algo viejo, no sé. Pero yo diría que va a tener por lo menos dos propuestas. Handy, queremos juntos. Y una que es más adelante. Más adelante puede ser que lo agarre. A ver, propuestas tiene, pero bueno, lo que pasa es eso. Gracias. Bueno, ahora, ¿cómo está Tini? A ver, ¿cómo está Tini? Voy por orden, por lo que me preguntaron. Si se van a ir a vivir el sin Sambo. ¿Y quién era? ¿Y Kerem? Si irán a vivir Italia y algún programa juntos. Bueno, ahí lo anoté. Esto va a ir por, ¿cómo es que se llama? Por orden, así que si me tienen paciencia, estaría buenísimo. Estoy buscando la carta de la mujer, acá está. A ver, para ver cómo está Tini hoy. Un nuevo trabajo con Jan. A ver, listo, ahí anoté.
anoté. Y bueno, ahora un poquito de paciencia, porque si no, no... Duki Emilia. Y proyecto Mew y Golf. Ahí está. Tiaguito y Belén se llama. Gracias. Bueno, a ver. Ande y Kerem tienen comunicación. Listo, ahí anoté. A ver, bueno, ¿cómo está Tini? Sí, tengo que hacer la tirada de Mew y Wolf, que es lo que pasó ahí. Gracias. Gracias, Nancy. Kerem, y esa ya la vi. Bueno, si no me... Tini... A ver. Esto es algo, a ver, si por ahí tenga algún tipo de problema. Puede ser esto que se está diciendo de... No sé si es ansiedad o ataques de pánico, pero yo acá honestamente la veo en familia, contenida. Puede ser que haya alguien en su vida, algún hombre. A ver, déjenme. Yo creo que, a ver, como les digo siempre, ella tiene la llave del éxito, siempre la va a tener. Tal vez no esté pasando un buen momento, en este momento no la está pasando bien. Está sufriendo por cosas, pero bueno, son cosas que se van a terminar, estos bloqueos. Yo la veo, más adelante la veo viajando, así la veo con trabajo. Tendría que ponerse un poquito por ahí en eje ella. Tendría que ponerse en eje. Tal vez no... Bueno, ahora vamos a ver si Hande, no sé, ya anunciaron que Hande y Hakan se casan. Ahí hay un compromiso. Yo ya se lo dije. No vi el casamiento. Sí, ahí anoté eso. Sí, ya sé. Ross Lynch y Laura Marán. Bueno, eso para mis hijas que miraban Austin y Ali. Y ya que estamos con Tini, ¿por qué no la nominaron a los Grammy? Vamos a ver. Acá las cartas que me salen es la muerte, la estrella y el colgado, sí, y la luna después. Después está la justicia, el mago, el mundo y el emperador. A ver, está, sí, es verdad, por ahí la deberían haber llamado. Yo creo que tal vez no esté pasando su mejor momento artístico. Y por eso no la hayan llamado. Igualmente, creo que hubo
una falta de valoración acá, en esto. Pero son momentos, gente, ¿la van a llamar para otro premio? Sí, sí, esto sí. Son momentos, no la está pasando bien. Ya el colgado y la luna me está hablando por ahí una depresión que está pasando ella. ¿Se va a solucionar con el tiempo esto? Sí, se va a solucionar. Bueno, son cosas que pasan. Vamos a ver si Jan le dijo algo al papá. Voy a buscar las cartitas. Gracias. A ver, esa relación, ya creo que quien haya sido infiel ya no importa, porque ya pasó un montón de tiempo y no están más juntos. O sea, ya eso en mucho sentido me parece que no tiene. Sí. Ahí anoté. Bueno, vamos a ver si John le dijo algo al padre. ¿Fotos juntos de quién? Puede ser, no sé si ya algo le dijo, pero puede ser que algo le diga. Pero, a ver, es las cosas que dice el padre hay que tomarlas con pinzas, ¿no? Esto es así, hay que tomarlas con muchas pinzas. La verdad es que, a ver, como poder pueden tener fotos. Sí, pero a ver, ojalá las tuviera y las mandara. Bueno, vamos a ver voy por orden. Acá mi home, José Sosa. Vamos a poner el anillo. Bien, bien, Enriqueta, bien. Con Viola, si va a romper, ya a esta altura no creo que lo rompa, pero vamos a preguntar. Tal vez. A ver, yo no sé cuánto. Ahora vamos a preguntar cuánto va a quedar de grabación. No creo que esté. No, yo no soy fan de nadie, de ninguna persona, de ellos no los sigo, nunca los vi actuar y los conozco por las fotos que me mandan las chicas, no, para nada, nunca vi ni siquiera una novela de ellos. La Salvi, no, en realidad no soy fan de nadie,
Seré un bicho raro, pero no soy fan de las personas. Me pueden gustar o no, pero fanática no. No tirarlo así, sino siempre me quedo con las ganas. Porque siempre me lo piden. Ni más ni menos que por eso. A ver, la relación, yo creo que dentro de todo, en el día de hoy, entre Cam y Juan, yo no sé si ellos conviven o casi conviven. Acá me sale como con ganas, pareciera, sobre todo está la cigüeña y el niño, pareciera como que tienen ganas de agrandar la familia. Por ahora la relación está bien. Digo por ahora porque estas cosas pueden cambiar. Lo que me queda acá, lamentablemente, es la sombra del ex, que va por ahí a joder un poco. Veremos qué pasa con eso. Mucho al ex no le hace gracia que estén ahí, pero bueno. Ahí la anoté. No, me falta si Volcan y Jan. Si Volcan habla con Jan y Demet. A ver, lo voy a anotar. Ahí lo anoté. Gracias, Adriana. Muchas gracias. A ver, Volcan. Gracias, André, no, gracias a vos. Está ahí la sombra de ya sabemos quién. Con ella habla Volcan. A ver, no sé cómo. Obviamente tuvieron peleas de hermanos, pero se hablan. Y con Jan yo creo que también. La verdad que sí. A ver, ¿cómo le irá a Tini? Gira. Y si va a sacar más fechas, ahí las anoté. Bueno, vamos con Paula Ucero, si va a ser una película. Sí, tal cual. Después me haces las preguntas, André, y yo hago la lectura. Así que no hay problema. Gracias, Alicia. Vamos a preguntar si Paula Ucero va a hacer una película. Gracias, André. Sí, la verdad que un like no cuesta nada, chiquis. Es gratis. Paula Ucero hará una película. No sé qué tipo de película. Porque hay, a ver, no sé cómo son las leyes allá, si tienen que esperar o no un tiempo determinado. Más allá de eso, es un país que sabemos que es machista y que se rigen por ciertas normas, o sea, cada país tiene sus normas y sus costumbres y bueno, es así. Más allá de todo eso,
Ya, no te entendí, María José, ya firmó, vos me decís si ya, que ya firmó, es una afirmación. Y debe haber otro tipo de cosas también en este momento que no los deja estar juntos. Porque ya pasó, ha firmado. Gracias, Renata. Espera, María José, porque no entendí. Yo por ahora, a ver, creo que Paula Ucero tiene varias propuestas. Algunas como que se están retrasando un poco o no llegan a buen puerto. Sí, más adelante puede ser que, yo no sé si puede ser en una plataforma que esté, o una serie, podría llegar a ser una serie en una plataforma, pero veo como proyectos antiguos que quedan ahí congelados y otros proyectos que están parados, que sí la llamaron para otros proyectos. Al final creo que va a estar puede ser una serie por alguna plataforma, así como Netflix o cualquier otra. Ay, muchas gracias. Bueno. Si querés Bursín, esperen, te voy a buscar otras cartas, porque no, si no es como que quedan medias cargadas de las preguntas. Va a trabajar en España. Hola Margarida. Gracias. Gracias, Karen. Bueno, Karen Bursín va a trabajar en España. A ver. Gracias. Creo que acá hay una propuesta para que él trabaje, hay un llamado. Yo no sé si esto se intentó ya antes y él pudo haber ido, pudo haber hecho algo, pero algo chiquito, y después hay cosas que quedaron como ahí colgadas, o sea, en la nada. Hay un proyecto acá que puede ser que ya tenga un tiempo, y sí, está el llamado para trabajar en España acá, ¿eh? Hola. Hay un llamado para trabajar. Yo honestamente creería, muchas gracias. No sé, ustedes díganme, porque yo honestamente no sigo a nadie, chicas. Si es así, o lo de Kerem, o no es así. Yo la única forma de corroborar es lo que ustedes me dicen. Pareciera ser como que hubo una colaboración, eso quedó algo chiquito, o sea, hubieron tratativas que quedó en la nada, y hay un llamado, sí. Para más adelante, sí, puede ser algo que ya esté planeado desde antes. Gracias, Hortensia. Hola, Nora. Así que hay posibilidades, sí. A ver, esta de... Hola. No, gracias a vos. Si él va a volver a trabajar, se vuelve a Turquía, sí, va a quedar grabado. Y vamos a ver si lo puedo subtitular también. Hola, Lali. Si va a volver a Turquía, él va siempre a Turquía.
Si va a volver a vivir definitivamente después de lo de Viola, no creo, pero vamos a ver. Hola Susana, hola Tati. A ver. A ver, vamos a ver. Él va siempre a vivir, a vivir, a vivir. No creo. No por ahora. O sea, no. Por ahora es un no. Está la torre, está el colgado. Yo no descarto que en un futuro él pueda vivir ahí. Hay que limar cosas. Esto, pero también esto me está hablando por ahí de un futuro bastante lejano. Él va seguido a Turquía, gente. Si eso es lo que me preguntan, sí, va seguido a Turquía. Más de lo que ustedes se imaginan. Sí, a veces yo digo, tendría que hacer, pero a veces me cuesta un poco. Bueno, sí. La otra pregunta es si Mew y Wolf, esta es la que tengo acá que sigue, van a trabajar juntos. A ver, Jan es turco y siempre lo va a hacer. Su patria es esa, en algún momento va a volver. Hola, ¿qué haces? Gracias, Corchito. Gracias, Ángeles. A ver, Mew y Wolf. Ay, muchas gracias. Van a volver a trabajar juntos. Gracias. Yo creo que posibilidades hay, pero no ahora. No ahora. Es como que las posibilidades siempre están, el tema es que se terminan como cayendo. A ver, un poco más adelante, otra vez. Es como que se terminan cayendo. O sea, en una la muerte me está cortando la rueda, en la otra posibilidad está la torre y en la otra está el colgado. Es como que siempre los quieren juntar, pero hay algo que pasa que no se juntan. ¿Que van a tener un llamado más adelante para juntarse? Sí. Hay que ver qué pasa ahí. Esto es para hacer por ahí un video y preguntarlo bien. Yo no veo que por ahora trabajen juntos, lamentablemente. A ver, vamos a... Si tienen para mucho tiempo más, o sea, si Jan va a grabar mucho tiempo más Viola. En realidad. ¿Qué tal? ¿Cómo andas, María Eugenia? Estaba hablando de Mew y de Wolf, María José. Voy por orden en las preguntas. A ver, chicas, vamos a... No tengo más lugar para anotar. No sé quién es Aaron Díaz y se me fue la pregunta, pero bueno, después la repetimos. Tres, cuatro.
4, 5. Le queda un tiempito más, no creo que mucho más. Le queda un... A ver. Acá está él. Le queda un tiempo más, pero no es tanto como el que dicen que va a estar grabando, un tiempito más. Esas grabaciones son heavy, acá muestran cosas que no están buenas adentro de ese set, la verdad. Él se quiere rajar totalmente. O sea, tiene unas ganas que esto que se termine y que ni les cuento, sí se quiere rajar. Ya a esta altura del partido, o sea, no va a romper el contrato porque ya lo está filmando. Bueno, vamos a ver si Hande, la de el Sinsangu, ¿cuál es? ¿Cómo se llama? Gracias, Caro. Vos también sos una divina. El Sinsangu, ¿cómo se llama la serie? Si me lo decís, mejor. Gracias. Hombre de pal, ¿eso qué es? Ah, hombre de palo. Ahora. ¿Y qué es la segunda? ¿La segunda temporada están filmando? Ok. Eiza González. Yo creería que hubo algún proyecto ahí para juntarlos, pero por ahora no veo que esto... Uf, no, por ahora no veo que esto se haga. O sea, no estoy diciendo nunca. Estoy diciendo por ahora, yo creo que hubo un proyecto, había un proyecto para juntarlos otra vez. No veo que por ahora esto se haga. Y si el Sinsangu y Kerem Bürsin van a trabajar juntos, a ver, vamos a ver. A ver. El Sinsangu y Kerem Bürsin. A ver. Por ahora no. Está el colgado. Por ahora no. Y otra vez, o sea, todas las cartas que me dirían que podría llegar a darse algo están trabadas. No sé cómo se maneja esto ahí en Turquía, pero parece ser como que siempre quieren juntar a ciertas personas y como que siempre se hablan de ciertos proyectos. Eso es lo que me da a entender, que hay como ciertos proyectos, pero que por ahora no se llevarían a cabo. A ver cómo le va a ir en la novela, ya que estamos, Hombres de Palo.
déjenme ver cómo va a ir. Acá. Gracias igualmente, buen domingo. A ver. Ah, era la de cómo le iba a ir. Esta semana, hoy ya no creo, mañana puede ser. ¿Ah, sí? Hola a todas. A ver. ¿Cómo le irá a hombre de palo? Yo voy a preguntar por hombre de palo. ¿Qué tal? ¿Cómo le irá la serie? Hombre de palo, creo que es. Gracias. Ah, bueno, ahora veremos. No sé si esto ya se está emitiendo. Puede ser que al principio no le vaya tan bien por esto, ¿no? Puede ser que tenga críticas también. Pero yo, hay acá algunos bloqueos, pero yo no creo que le vaya mal. Ay, pasa que después es como que me sale, si lo estiro un poco, no me sale tan bien. Puede ser que haya algunas, ¿cómo es que se llama? Críticas. Después es como que la gente sí lo va a mirar, pero después no me termina bien en el sentido de que me sale esto. Yo no sé si se puede llegar a cancelar o no esta serie. Voy a preguntar con estas. Gracias, muchas gracias. Un beso para Brasil. Ya se está emitiendo. ¿Ya se está emitiendo esta hombre de palo? Mira, yo te voy a decir, Katy, acá es como que al principio se cae esto un poco. Es como que queda ahí y después sí sale el sol, está la estrella, después es como que repunta un poco esto, esta serie. No o sea, yo no sé si hay críticas o no de esta serie. A ver. Eso, gracias. A ver. Si Jan va a ir a un programa juntos con Demet. Ah, bueno, por eso me salían las críticas. No sé si se terminó de grabar o todo, pero puede ser, gracias, que se cancele. Pero no tengo ni idea de qué se trata. La verdad es que no sé cuándo va a pasar eso. Pero bueno, pues se puede preguntar. Si van a ir a un programa de Italia, ¿cómo era eso?
si Jan va a ir a un programa de Italia o de Met. Sí, ¿qué está pasando conmigo? Lo que pasa es que está pasando va para una tirada enorme que no puedo hacer acá en un vivo. Eso es para hacer un video. Yo lo que puedo preguntar es otra cosa. A ver. No, María José, perdóname que no te entendí si fue una afirmación que si Demet ya firmó para Italia para hacer un programa con María de Filippi o fue una pregunta. Si van, Nancy, ¿es afirmación o es una pregunta? Sí, a ver, sí, acá me dice que sí. De hecho, acaso es una buena terminación el sol. Algo puede ser algún proyecto viejo que se reflote. Bueno, acá me queda el mundo, ¿qué más? Y los tengo al revés. Sí, yo creo que ellos van a trabajar juntos. A ver. Ah, sí, si firmó con Amici. A ver, pregunta. A ver, vamos a preguntar. Bueno, chicas, esperen porque no me da para contestar y para escribir. Un toque y ya después les vuelvo a preguntar. No sé quién puso que ellos no están en una relación. No sé a qué tipo de relación si es una relación formal la que decís o no. Está claro que por ahí una relación formal no es, pero hay muchos tipos de relaciones. Algo hay ahí, no es que no hay nada. Sí, yo ya lo expliqué en un video. Gracias. Que si la decisión es de ellos, pero no puede ser que en todas las cartas que yo saco siempre salga que algo hay entre ellos dos. Es más, para evitar todo tipo de sospechas, el último lo hice, vieron que barajaron, que yo barajé en vivo todo y en el último video, y las cartas que a ellos les salen son muy similares, o sea, algo hay. Que ellos lo quieran decir o no lo quieran decir, o se termine dando o no se termine dando, ya es una cuestión de ellos y de libre albedrío. Yo ya siempre se los expliqué eso. A ver. Gracias. A ver. A ver. Vamos a ver. Acá está justo. Que haya posibilidades de que vaya, sí, hay posibilidades de que vaya. Acá me queda esto. Al programa de María de Filippi. Hay posibilidades porque está la rueda de la fortuna y la estrella. Y después miren quién sale. Sale Jan. A ver, ¿hay posibilidades? Sí, hay posibilidades. Totalmente. Totalmente.
hay posibilidades. Acá está el llamado. Es una mujer más grande, ¿no? Yo creería que este es el resultado. Esperemos que sí, pero bueno, esto ya se los dije, o sea, cada uno hace su camino y su destino y esto está perfecto que sea así, como lo hacemos todos los seres humanos, ni más ni menos. Para mí, a ver, están invitados los dos, esto seguro. Yo veo, tal vez, sí, o sea, yo pregunto por ella y me termina la rueda con la estrella, sí, es muy probable que vaya. Y él también. Si van a estar juntos, no sé, nos vamos a preguntar, pero parece ser que van a estar los dos. Aitana y Tini se van a hacer una canción juntas, no sé. Ahora hay un montón de Tini. Esto, la verdad, me la podrían escribir por ahí en algún lado y hacer un video. Ya la contesté esa. Juntos. A ver, que lo llamaron para estar juntos, sí. Yo creo que sí. De hecho, acá está. Me queda la torre acá. Juntos no sé si van a estar. Yo creo que los llamaron para estar como una pareja, porque esto es una pareja. Que van a ir por separado, aparentemente sí. Entonces, juntos. Yo ya. Yo creo que ha habido un llamado, una tratativa. Pero me queda acá la torre. Ojalá estuvieran juntos. La otra, si Hande y Kerem tienen comunicación. Vamos a ver. A ver, y tampoco, y Jan ya fue a ese programa, porque él me sale también con la rueda, o sea que, digo yo, porque me parecería que fue a ese programa, porque a veces es como repetir algo, no sé si estoy equivocada o no, pero... Bueno, te quisiste quedar ahí. Ahí. Sí, hay una comunicación. Tal vez yo no digo... Ah, gracias. Estaba respondiendo lo de Hande y Kerem. Yo creo que sí, me voy a sacar un poco los anteojos porque si no me mata la vista. Sí tienen comunicación, tal vez no tan fluida como la pudieron haber tenido en algún momento, pero tampoco están enemistados, tampoco son enemigos, o sea, no hay una enemistad, no son enemigos ni nada. Y tampoco la comunicación es
todo de todos los días, pero para mí sí. No, te la hago ahora, la de Tiago y... Vamos a sacar el corazón. Ahí está. Por una foto que estaba, no sé quién es la exnovia de ella, discúlpenme, y a dónde la vio besándola, no sé nada de eso, discúlpenme, pero estoy totalmente sin información de eso. Y si fue actual o fue una foto vieja. Esta relación tiene sus altibajos. La relación entre Belén y Tiago, lamentablemente, tiene sus cositas. A veces pareciera que él no está por ahí muy bien también. Vamos a ver. Hay cosas ahí. Hay cosas. Yo diría que no está en su mejor momento y lo voy a mostrar. Estas son las cartas que me salen y con el Lenormand me sale lo mismo. Gente, ahí lo dejo. Tal vez estén pasando una crisis, pero hay cosas y me lo marcan los dos mazos de cartas. ¿Qué más? No, gracias a ustedes. A ver, yo no digo que no haya amor. Gente, no se confundan con este tipo de cosas. Puede haber amor, pero puede haber distancia, las cosas pueden funcionar o no pueden funcionar. No tiene nada que ver con el amor. El amor puede estar, pero la pareja no se puede llevar bien. Puede haber crisis en una pareja, hay crisis. O sea, no es que siempre está todo 10 puntos y es hermoso. No. No existe ese tipo de relación en ninguna pareja. Pueden estar pasando una crisis, sí, se puede solucionar también, o se pueden separar. Eso no tiene nada que ver con el amor. El amor puede seguir después, inclusive, de una separación. El amor es otra cosa, que no tiene nada que ver con eso. Yo creo que hay una crisis grande, sí, me lo marcó, está ahí, muy al límite todo, esperemos que se solucione. Porque me parecería que ella es una persona que a él, yo no la conozco a ella, cero, pero es como que la ayuda a tener un balance. Entonces, dicho esto, no creo que ella le haga mal a él.
Pero nada tiene que ver con eso, con el amor. Bueno, me preguntaron también por Duki y Emilia. Vamos a ver. Yo creo que, mira, la verdad es que no sé, como hace rato que no tiro por ellos, porque aparte sé que a Tiago es sensible a ese tipo de cosas, entonces no es mi idea hacer un daño, todo lo contrario, y trato de no preguntar mucho, porque por ahí sé que les molesta. Sí, 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 va a quedar grabado. Yo creo que es una persona que le hace bien. Realmente es lo que me marcan las cartas. Sí pueden haber conflictos, pueden haber cosas, pero que es una persona que a él le hace bien esta chica. No la veo como una mala chica, como una mala persona, nada que ver. Me parece que le hace bien. No, no sé cuál fue, pero no, gracias a ustedes. A ver, vamos a ver. Por ahora la relación está muy bien. Gracias a Dios está muy bien. Y vamos a hablar por el ahora. Realmente están bien. O sea, yo les quiero mostrar las cartas, ¿no? También sale esto, son amigos, son compañeros. O sea, yo no veo en este momento crisis tampoco. Sí, por ahí hay cosas que obviamente de ellos no se saben, que son secretas y está perfecto que así sea. Pero por ahora veo una pareja que se lleva bien. Porque yo sé, si más adelante más adelante pueden pasar miles de cosas. Yo me remito al día de hoy están bien. Más adelante pueden pasar muchas cosas, como a todos los seres humanos. Hoy por hoy, gracias a Dios, están bien. Aparte, es como que a él realmente se gustan, y a él le gusta mucho ella, se nota esto. Como, ay, gracias. Y se ve como que él la ve como una hermosísima, hermosa, hermosa, hermosa. A ver, hoy por hoy están bien, me alegro por ellos. Y bueno, a ver, perdón. Si Ross, y voy a ir con la de Ross Lynch y Laura Marano. Si están juntos, vamos a sacar a ella. Como pareja, ustedes me dicen. No, no voy a sacar esto, voy a sacar el corazón directamente. Que no sé quién es el estilista de Demet. No sé quién es. O sea, hay cosas que lo mejor sería poner nombres. ¿Se puede hacer? Sí, se puede hacer igual. Pero con los nombres siempre es mejor. Y sobre todo si acá esto es un vivo, que yo estoy menos concentrada que cuando hago las tiradas para el YouTube. Porque hay una pregunta atrás de la otra, ¿no?
Ahora va a venir la de Paul. Ay, gracias. Y hay cosas que honestamente uno también se tiene que callar, porque estamos hablando de personas y no importa que sean públicas. Hay cosas que uno puede llegar a ver y hay que callarse la boca también. Porque esto puede hacer bien o puede hacer mal. A ver, yo no dije que vayan a ver una separación, dije que puede estar en crisis, pero no. Yo veo que es una persona que a él le hace bien. Y las crisis son comunes en las parejas. Gente, ¿ustedes se piensan que una pareja es un lecho de rosa? Están re locas todas y piensan eso. A ver si Ross. No, yo no veo que estén. Yo veo amistad. Que estén juntos como pareja entre Ross Lynch y Laura Marano, no por lo menos por ahora. Yo veo una amistad, es lo que me sale el perro. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? No sé. A ver. Sí, sí, chicas, las que tengan que ir a cenar, yo sé que es tarde, no sé dónde están, pero sé que es tarde. Sí. Wolf y Jackson se siguen hablando. El estilista, no sé quién es, si hay contratos, hay cosas nuevas para Jan, ¿sí? Sí. A ver, el otro día no sé, que hice el video que salía la sorpresa de Demet, que es algo de trabajo, y que a mí me salió que iba a ir con alguien del pasado. Yo no pregunté si era él, puede ser él, puede ser que vayan hasta a ese programa, puede ser un trabajo en el futuro que estén juntos. No puedo hablar todo el tiempo de Jan y de Met porque hay mucha gente que les interesa otra cosa. Y ya, digamos que estoy retrasada con los videos de otras personas. A ver si siguen en comunicación ellos dos. Lo primero que salió fue la comunicación. Sí, se comunican, tampoco es algo constante, pero hay comunicación. Sí, gente, hay comunicación entre ellos. Puede ser que haya habido algún malentendido entre ellos, cosa que se solucionó por esto, pero cosa que se solucionó. Sí, yo creo que tienen comunicación. No sé, perdón, me quedé. ¿Alguna otra pregunta? Porque es como que se me acabó el papel. ¿Cómo está sí, el muchacho de Col? A ver. De los hijos no voy a hablar. Son menores, la verdad es que ya sabemos todos cómo viene la mano ahí. Y no tengo muchas ganas de hablar de menores. Esta era. Me olvidé. ¿Cuál era esta?
escucha. Ah, sí, por cosa. ¿Cómo está de Paul? A ver. No está pasando bien. Eh, uh, uh, uh. Mm. De Paul la está pasando mal, de verdad. No la está pasando bien. Hay algo acá que mucho no me gusta. Me lo voy a quedar para mí porque pueden ser dos cosas. Puede ser que él esté realmente mal, puede ser que más adelante pueda llegar a tener algún tipo de pérdida. Acá me lo marca. Pero no está bien este hombre. Con los hijos ustedes me preguntaban, saquen sus conclusiones. No. Este muchacho no está bien bajo ningún punto de vista, no la está pasando bien. Bueno, sigamos. Me quedé con, creo que Aitana y Tini si van a hacer una canción juntas. Y después si pueden hacer alguna pregunta más, bienvenida porque se me borraron. No sé. Por ahora parecería que no. La idea está, pero por ahora parecería que no. ¿Hay alguna pregunta más, chicas, de así de Google y de todo eso? Si me las quieren hacer al Instagram, yo las voy, y también de Tin y todo eso, yo las voy a hacer en un video. ¿Hay alguna más de Jan o de alguien más que quieran hacer? ¿Sabés, Analia, cómo se llama la nueva serie? Sí, obviamente que tiene dobles. Y no tiene un doble solo. Sí, es que son muchas preguntas. Yo no creo que ella se enoje por la... A ver, los dos son actores. No creo que se enoje por eso. Se enoja por la gente que está alrededor. Ese es el tema. No... Mirá, de los managers, Nancy, no voy a hablar más. Ya hablé todo lo que tenía que hablar. No voy a hablar absolutamente más nada. Ya todo lo que dije, creo que van saliendo las cosas más o menos como las dije. Y no voy a hablar más de ese tema porque así como se aprovecha para un lado... Ah, de los turcos. Yo lo que digo es que podrían hacer más cosas de las que hacen, honestamente. No son como los otros, pero podrían hacer más cositas de las que hacen ellos. Y no quiero hablar mucho más de eso porque trae problemas.
¿Qué es el Lacorn? No tengo idea de lo que me hablan. El Lacorn. No, pero ya de Wolf y de Mew ya lo voy a hacer. Pregúntenmelo para hacerlo en un video. No sé lo que es un Lacorn o Lacorn. La vida sentimental de Aaron Díaz. No sé ni quién es Aaron Díaz, pero bueno, vamos a verlo. A ver, yo lo veo bien sentimentalmente. No sé con quién está, pero lo veo bien. Mal, no lo veo. De hecho, le salen 3 astros juntos. No sé ni quién es Aaron Díaz. También me habla por ahí de trabajo, ese tipo de cosas. No tengo ni idea, pero me parece que estuviera mal. No, no estoy haciendo, María Eugenia, preguntas personales. Está en la relación Marco Bondoni con Marco Jack. A ver, vamos a preguntar. Gracias. Ahora te digo, María José. Esto de Mew y Wolf lo voy a hacer ya, voy a ir cortando en un ratito el vivo, porque si no se hace eterno. Háganme todas las preguntas, que las voy a hacer en un video. Me las pueden hacer por Instagram, si ustedes saben que yo les respondo y después cuando puedo lo hago. Joaquín Bondoni y Marcos. Algo hay ahí. Yo no diría por ahí una relación formal, pero algo hay. Vamos a ver cómo están hoy Jan y Demet. Sí, yo ya eso lo dije, lo de Hakan Saban, sí, ya lo dije en unos videos, sí, no le gusta que ella trabaje mucho. Y es la impresión que me da a mí, que es como que le gusta tenerla ahí como una mujer trofeo, modelo, qué sé yo, no le gusta mucho la historia. Eso ya lo dije, creo que en 1 o 2 videos. Y es lo que salió siempre. Y también ella se quiere dedicar a otras cosas aparte de actuar, ¿eh? No, a cosas más artísticas o por ahí, qué sé yo, a otro nivel. Vamos a preguntar cómo están ya.
Bueno, quiso entrar acá, así que entro acá. A ver, ellos no están mal, pero de por medio hay muchísima gente que los quiere ver mal. Muchísima gente. Están, a ver, se están dando como en bolsa por todo lo que son las redes sociales. Las cosas no están mal. Yo les voy a mostrar. Están estos astros juntos. Pero sí me muestra todo lo que hay en el medio, ¿no? Todo lo que hay en el medio es un desastre, honestamente. Bueno, chicas, esto habla de cosas lindas, de su oso, pero cosas que tienen que estar en la intimidad. La luna, ¿no? Si ellos se ven, sí hay algo que está ahí. Bueno, ella va a viajar, evidentemente va a viajar, ellos se ven, sí. Esto es algo que está enraizado de alguna manera. Acá lo que me llama la atención, y esto es más para adelante, es el mensajero con esta combinación. ¿Puede ser algo nuevo a nivel de profesión? Sí. También puede ser un embarazo. Sí, bueno, cada uno hace lo que puede, lo que le sale, y pelearán a su manera. Uno no sabe cómo pelean. Nosotros somos espectadores, y ya dije, convidados de piedra desde acá. Hay cosas que obviamente las cartas nos van a mostrar, y hay otras cosas que las cartas no nos van a mostrar porque no las tenemos que saber. Y está perfecto. ¿Qué tal? Hola. Y esto es así. Ellos sabrán qué hacen. Sí, voy a ponerlas, cuando termine voy a poner las traducciones en portugués. ¿Cómo fue la de Aaron que me preguntaron? La última. Sí, Eiza González va a trabajar con Aaron Díaz. No sé ni quiénes son, por Dios. A ver. Ahora al revés. Por ahora no. Por ahora no. Más adelante podría ser que haya un proyecto, pero más para adelante, no, pero por ahora no veo nada. O sea, las primeras cartas me están diciendo que por ahora no. No sé ni quiénes son. Que puede haber un proyecto más adelante, y sí. Sí. A ver, vamos a ver por qué. Tal cual, no le importa. O sea, está como, está obse. Marina. Gracias, Claudia. Yo también, Marina, un beso. A ver. Yo, en el video que hice el otro día, dije que ellos desean lo mismo. Exactamente, o sea, y lo hice bien, todo en vivo y en directo para que
ustedes se fijaran que las cartas que a ellos les salen eran prácticamente las mismas, o sea, el mismo deseo. Una cosa es lo que uno ve de ellos desde afuera y otra cosa es lo que son ellos realmente. O sea, ellos tienen como una visión por ahí, no es igual, pero apuntan hacia lo mismo, que les gustaría formar una familia. No me acuerdo para qué tiré esto. Acá había preguntado algo. Ah, de la dileta. Bueno, la dieta le gusta. De la dieta no, perdón, de la Francesca. Le gusta el tipo, está, pero no le importa. A ella no le importa nada. Le gusta y le gusta. ¿Qué más? O sea, como más gráfico no lo puedo poner. No sé nada de esto que Demet irá a los tribunales a dar declaración a sus fans. No tengo ni idea de lo que me están hablando. Hakan es un tipo medio, él y la familia. ¿Por qué? Tal vez quiera entrar en un círculo aristocrático, porque a mí lo que me sale siempre es como que ellos son de una familia de, no sé si de mucha plata, pero como muy bien puesta, y tal vez sea eso. No sé si, a ver, a mí me sale como, no todavía un casamiento, pero sí como un compromiso que había ahí, en el último que hice. Ay, muchas gracias, Nancy. Sí, ya dije, hay contratos después para él. Y no sé si los ven. Yo sé que esto llega a muchos lugares. Sé que llega a muchos lugares donde también me revientan, me dan con un caño, me dicen de todo. Y así como llegan a lugares malos, también estas cosas llegan a lugares buenos. Esto es así. Puede ser. No sé, totalmente. Voy a por los anteojos si no lo veo. Ay, Macarena. Sí, sí, si yo te contara. Sí, claro que sí. La China Suárez es una engañadora serial. Olvídense, no está bien de la cabeza esa mujer. Ella se autovalora a través de estar con gente que está con otras personas. Créanle a Wanda Nara, es todo verdad. Me encanta sacarle a los novios y sí, es una engañadora serial, chicos. Sí. No es una persona normal. Pero bueno, esto es así. A ver. La chilena sí está media cucú. Uy, sí. Pero bueno, esto sí, gente, sí, con la Royal Kiss. Sí. Claro, es verdad, María José. Hay un montón de cosas que son fake, porque son como pedacitos de videitos que van sacando de un lado y del otro, y tienen millones de reproducciones, y en realidad no dicen nada de nada. Yo, a ver, no estoy diciendo que yo tengo la verdad absoluta, ni muchísimo menos. Yo voy viendo lo que va pasando semana a semana. Y siempre les dije, bueno, esto es una cuestión que una pareja esté junta, es una decisión de una pareja. Nadie puede interceder en eso. Sí, yo creo que lo va a encontrar. O sea, él le anda picoteando por acá y por allá. Es como que por ahora mucho no le interesa. Pero él anda picoteando por acá y por allá. Sí, tal cual, ni siquiera hace falta las cartas, gente. Pero igualmente, yo he tirado en su momento y sé que sí. Ay, toqué algo. Después voy a hacer uno de Kerem, Jack Moore y Baris Bakta. No tengo ni idea quiénes son. A ver. Jack Moore. Si están juntos como pareja. Y hay maneras, gente, para hacerse que no los vean. Pero que se ven, se ven.
¿Cómo se llamaban estos? A ver. Está re loca, Marina. Jack Moore y Baris Buck. Jack Moore. A ver, no sé ni quiénes son tampoco. A ver qué me dicen. Vamos a hacer poquitas cartas. No, parece que es una cuestión yo no sé si ellos trabajaron juntos, porque honestamente no sé ni quiénes son. Yo diría que son amigos porque sale la carta del perro. Y ahí puede ser que esto haya salido a raíz de estos rumores, a raíz de un trabajo que hayan hecho juntos. No tengo ni idea de quiénes son. No veo que tengan una relación sentimental. Sí, un poquito, sí, gracias, pero yo los detesto porque no, o sea, hay tanta diferencia de no usar lentes a usarlos que es un infierno. Odio, o sea, me cansa mucho la vista. Gracias, Nancy. Tal cual, es verdad, María José, o sea, lo que nosotros vemos de ellos es lo que ellos quieren que veamos. Y no siempre tiene que ser la verdad esa. O sea, en este mundo, así, el maravilloso mundo del espectáculo, hay muchísimos egos, muchísimas falsas amistades, muchísimas traiciones, y esto va para absolutamente todos los que están en el medio. La gente no es lo que parece ser. Es tenso. A ver. Igualmente cuando lo edite le subo el volumen. Voy a poder editar este. Este no lo voy a poder editar. Esto va a quedar grabado. A ver. Sí, por supuesto. Ella me debe todavía, está un poco reacia, pero no es ni por la fama ni por nada, sino por cosas. Yo les voy a mostrar las cartas para que las vean, ¿eh? Acá, esperen que esté. ¿Dónde se fue? La tenía por acá. Bueno, no importa. Sí que le pidió, claro que le pidió. Lo que pasa es que a mí me queda ella con esto todavía. Está ahí, para que las vean un poco. Sí le pidió. No es una cuestión de fama, no es una cuestión de... Es una cuestión de que hay cosas que madurar todavía en esta relación. Tiempo al tiempo, gente. Tiempo al tiempo. Hay cosas que madurar en esta relación y sí le pidió. Si me lo piden, sí, no sé mucho qué preguntar. Yo hice mucho, hace un montón había hecho uno de ellos y salía que las cosas no iban, pero hace más de un año me parece, como que las cosas no iban a durar. Pero bueno, no sé, sé que se dejaron. Pero vuelvo a repetir, no todo es lo que parece, no, maravilloso mundo del espectáculo, no todo es como nos quieren hacer creer. Y sabemos las cosas que ellos quieren que sea. O sea, hay muchas traiciones, hay amistades que no son amistades, hay de todo. Hay más cosas. Yo no digo que todo sea malo, pero hay más malo que bueno, lamentablemente, y esto abarca desde Argentina hasta Turquía y hasta donde sea.
Se desconectó. Bueno, chicas, se ve que se me fue internet. Aquí la veo mal, o sea, mal. No la veo bien en Argentina. Esto se desconectó justo. No lo veo bien. Realmente la veo mal. O sea, hace más de 70 años que estamos en franca decadencia y no va a ser fácil salir de esto. Va a llevar su tiempo. O sea, que vamos a salir no me cabe la menor duda. Pero va a costar. Y hay muchas cosas, hay mucho trasfondo en esto, en la política. Bueno, en la política, en el mundo entero hay mucho trasfondo. En el mundo entero hay mucho trasfondo de cosas que van a estar pasando. Yo como no me gusta dar este tipo de noticias feas ni nada de este tipo de cosas tremendistas, así como apocalípticas, porque no sirven de nada. Lo único que sirven es para bajar la vibración. Sí, algo hablé. Es para bajar la vibración, pero hay cosas que se están preparando a nivel mundial, no solamente de querer llevar a la gente hacia X cosas, los gobiernos, las grandes élites, sino que desde el clima, desde los terremotos, no es que todo es natural lo que va a pasar, cosas que se están tocando. Y va a haber crisis, no solamente, nuestro país ya viene de crisis en crisis, que vamos a salir, sí vamos a salir, no va a ser dentro de 4 años, por supuesto que no, va a tardar más, sí, va a tardar más. Qué sé yo, la verdad es que no tiré todavía, pero yo hace mucho tiempo, antes de que fueran las PASO, 3 meses antes, así, para mí pregunté si Milei podía ser el presidente, a mí me salió que sí, pero esto puede llegar a cambiar. No volví a tirar. Yo sí que sé que vamos a salir, van a pasar muchas cosas en el medio, sí, van a pasar muchas cosas en el medio en la Argentina, muchas, pero también van a pasar muchas cosas en el mundo. Pero, a ver, a todo esto lo que tenemos que tener es fe y esperanza, y no dejarnos lavar la cabeza por los noticieros, por las cosas malas, porque precisamente es ahí a donde nos quieren llevar, a ver, que veamos todas las cosas negativas, todas las cosas malas, y que estemos obnubilados y en una rueda del hámster de la que no podamos pensar ni salir. Por eso a mí no me gusta hacer predicciones apocalípticas, porque lo único que hago es bajar la vibración, y no es mi idea. La vibración tiene que estar alta de todos nosotros para que esto cambie para mejor, de manera positiva. Y lo podemos hacer todos. Si todos, a ver, si todos fueran como pasó en el Mundial, si todo fuera así, nosotros saldríamos muy rápido. Si todos nos uniéramos como pasó en el Mundial. Si si el mundo se uniera de una manera diferente, las cosas serían diferentes. Por eso hay que ser positivo y actuar siempre desde el amor, desde la gratitud, que eso es lo que eleva las vibraciones. Esto es lo que yo puedo decir. Pero bueno, va a pasar un tiempo hasta que la humanidad entienda todo esto, porque precisamente como que nos tienen en un frasquito atrapados en deudas, en poder tener que trabajar, en poder comer, para que nosotros no podamos pensar. Pero bueno, esto a medida que pasen los años va a ir cambiando. Va a ir cambiando porque el ser humano está evolucionando. Y gracias a Dios que está evolucionando. Así que chicas, bueno, me voy a ir porque ya tengo bastante. Sí, es que en todos lados van a estar, no solamente en Chile, en Estados Unidos, en Europa también. En Estados Unidos no es el mundo maravilloso que ustedes les venden, nada que ver. O sea, hay gente durmiendo en las calles en pleno Los Ángeles, muchísima gente durmiendo en las calles, muchísima droga.
no se crean que es el mundo ideal. El mundo ideal no existe, no existe. Yo les puedo asegurar que si no tuviéramos los políticos que tenemos acá, que nosotros votamos siempre lamentablemente, y que nos compran con el pancho y la coca, lamentablemente les digo que este sería un país muy bueno para vivir. Es un país hermoso, la gente es muy diferente a otros países, es como que hay solidaridad acá es otra manera de vivir que en otros países, que son muy fríos. Acá nosotros no somos fríos, es un lindo país Argentina, pero bueno, las cosas que están pasando van a pasar en todo el mundo y nosotros tenemos que, pum para arriba, empezar a pensar. Y qué hay detrás de todo cuando votamos. Y sobre todo, si estamos votando y no se cumplen nuestros derechos, ¿por qué no salimos a reclamar que se cumplan? La culpa es nuestra ahí, ¿eh? Sí, tal cual, es así, está cambiando de vibración. Y hay gente eh, que va a quedar en el camino porque no va a estar con esa vibración y hay otra gente que va a cambiar. O sea, estamos todos obligados a cambiar, querramos o no querramos. Nosotros vamos hacia otra dimensión, entonces sí van a empezar a cambiar. Tal vez yo no lo llegue a ver porque tengo mis años, pero bueno, cuando vuelva a encarnar lo volveré a ver, luego yo veré si vuelvo a encarnar acá. Sí, yo ya lo hablé en el último video de la sorpresa. Tenemos que aprender, todo es un aprendizaje en esta vida. Es así, ni más ni menos, es aprendizaje. No, tampoco podemos echar la culpa a los inmigrantes. Porque los inmigrantes son personas que van a buscar una vida mejor a otro país, porque están desesperados en su país. En realidad tendría que ser muy diferente y ser como, que es hoy por hoy es utópico, obviamente, un gran mundo donde no haya fronteras, como decía John Lennon, ¿no? En la canción. Es una utopía hoy por hoy, sí, totalmente. Pero la Tierra da para que todos estemos bien. No para que unos pocos tengan muchísimo y todos los demás no. Nada. Mientras tanto, lo que yo puedo decir es que en este país las leyes para los inmigrantes son muy buenas. Lo único que yo diría es que por ahí deberían cumplir los mismos requisitos que los que nosotros, que los que tenemos, los que nacimos acá, que muchas veces no se cumplen y que haya reciprocidad. O sea, si acá vienen a atenderse a todos nuestros hospitales, que nosotros si vamos a Bolivia no te dejen morirte en una calle, que te atiendan, porque esto es lo que está pasando hoy por hoy. Si ellos vienen y se atienden en nuestros hospitales gratis, y nosotros vamos allá y es pago, y si no tenés, te morís. Y esto no pasó una vez, pasó más de una vez. Pero acá, para el que quiera habitar este suelo, acá puede venir cualquiera, puede estudiar, puede atenderse en los hospitales y estudiar gratis, ya sea en el colegio o en la facultad. A ver, yo qué cambiaría, que todos tengamos los mismos derechos y que haya una reciprocidad con todas esas personas, que nosotros si vamos a su territorio nos atiendan y podamos estudiar también. Ni más ni menos que eso, creo que es lo correcto. Exactamente, somos la energía, exactamente, todos somos creaciones de Dios y todos somos de una misma energía. Bueno, gente, los dejo, a veces me pongo un poco metafísica, algunos por ahí lo entienden, otros por ahí no lo entienden. Algún día se puede hacer un programa de esto para que le interese. Me avisan de qué quieren hablar y se puede hablar de todos estos temas que son muy interesantes, más que interesantes para hablar de las energías, de un montón de cosas. Si les interesa más que los actores, se puede hacer. Yo no tengo ningún problema. Pero no me voy a poner en tremendista, ni muchísimo menos, ni en apocalíptica. Así que bueno,
Chicas, les mando un beso grande, muchas gracias por estar. Y nos vemos y después me piden todo lo que quieran por el Instagram o por comunidad, no hay problema. Besos, chicas, nos vemos. A ver cómo se sale de acá, porque no tengo ni idea. A ver cómo se apaga. ¿Qué es esto? No, esto no. Ay, perdón, me da risa porque no sé cómo hacer. Sí, se va a repetir, se va a repetir. Bueno, voy a ver si se acá guarda, se guardó. Y no sé los... Ah, la otra transmisión que se me cortó, no sé si quedó guardada o no. Ay, qué cagada. Bueno, chicas, un besito.